Quiero empezar esta conversación contigo de una manera cercana. A lo largo de mi vida profesional he visto cómo muchas personas llegan a consulta o me escriben con un mismo dolor. No saben cómo soltar a alguien. Me dicen, sé que esta relación no me hace bien, sé que me resta energía, sé que me impide crecer, pero no logro despegarme. Y detrás de esa frase hay sufrimiento, confusión y sobre todo mucha culpa. Quiero decirte algo muy importante desde el inicio. No estás roto ni enfermo por sentir apego emocional. Eres humano. Tu cerebro, tu corazón y tu historia personal están programados para unirse a otros. El problema no es amar, sino no saber diferenciar cuándo ese amor deja de ser sano y se convierte en una dependencia que te limita. El apego emocional es esa fuerza invisible que te ata a alguien, incluso cuando racionalmente sabes que no te conviene. Es ese impulso que te lleva a mirar el teléfono esperando un mensaje, a recordar una y otra vez momentos que ya no volverán, a justificar comportamientos dañinos porque tienes miedo a perder a esa persona. Es como un imán que no puedes controlar. ¿De dónde viene esa fuerza? Quiero que lo pienses conmigo. Desde que nacemos, buscamos vínculos. Un bebé llora porque necesita que lo abracen, que lo alimenten, que lo sostengan. Ese primer contacto con la madre, con el padre o con quien nos cuida es el origen del apego. Aprendemos que la cercanía nos da seguridad y calma, pero también aprendemos en función de cómo nos trataron, si el mundo es un lugar seguro o un lugar lleno de carencias. Cuando crecemos, seguimos buscando esa seguridad en los demás. Queremos sentirnos vistos, valorados, amados. Y muchas veces, sin darnos cuenta, cargamos sobre otra persona esa necesidad tan profunda. Entonces el vínculo deja de ser libre y sano y se convierte en apego emocional, un lazo que genera sufrimiento cuando falta el otro. Quiero compartirte una imagen. Imagina que llevas una mochila en la espalda. En ella están tus miedos, tus heridas, tus ilusiones. Cuando conoces a alguien y lo conviertes en el centro de tu vida, es como si esa persona empezara a cargar tu mochila. Descansas, sientes alivio, te parece maravilloso. Pero tarde o temprano, esa persona también tiene su propia mochila y entonces todo se vuelve pesado, desigual, injusto. Ahí nace el desequilibrio del apego. Ahora quiero que observes tu propia vida. ¿Te ha pasado alguna vez que incluso después de una ruptura sigues pensando constantemente en la otra persona, que idealizas lo bueno y borras lo malo, que sientes ansiedad si no tienes noticias suyas? Eso no es amor, es dependencia emocional. El amor sano te da paz, el apego te roba tranquilidad. Yo misma he visto en mi entorno, en pacientes y amigos, cómo el apego puede paralizar. Personas brillantes, con talento, llenas de proyectos, que de pronto pierden la capacidad de concentrarse, de disfrutar, de reír, porque toda su energía se va detrás de alguien que ya no está o que no responde de la misma forma. Y quiero decirte algo, salir de ahí es posible. No es fácil, pero se puede. El primer paso es reconocerlo. Si estás escuchando estas palabras, probablemente ya diste ese paso. Has notado que hay algo que no funciona, que mereces otra manera de vivir el amor. Eso ya es valentía, porque reconocer el apego duele, pero también abre la puerta al cambio. Déjame profundizar un poco más. El apego emocional tiene varias señales. Piensas constantemente en la otra persona, incluso cuando intentas distraerte, justificas sus errores o maltratos porque temes perderla, te cuesta tomar decisiones sin su aprobación, sientes ansiedad, vacío o incluso síntomas físicos cuando no sabes de ella. Crees que sin esa persona no podrás ser feliz, te suenan familiares. Quiero que sepas que esas reacciones no son solo emocionales, tienen una base en tu cerebro, en tus hormonas y en tu historia personal, y lo iremos explorando juntos en los próximos bloques. Hoy quiero que te quedes con esta idea. El desapego no significa dejar de amar, sino aprender a amar en libertad. Significa recuperar tu energía, volver a ti mismo y darle a la otra persona un lugar real, no idealizado. Significa entender que eres completo, aunque hayas amado y aunque te duela soltar. He acompañado a muchas personas en este proceso y he comprobado que el sufrimiento que sientes ahora puede transformarse en aprendizaje. A veces creemos que si soltamos vamos a quedarnos vacíos, pero lo que en realidad ocurre es que, al soltar, nos abrimos a la vida, a nuevas experiencias y, sobre todo, a recuperar nuestra propia fuerza. En este viaje que vamos a hacer juntos, quiero darte herramientas prácticas, pero también quiero hablarte desde la comprensión y la empatía, porque yo sé lo difícil que es desapegarse de alguien que amas. No voy a minimizarlo. Es un duelo, y como todo duelo requiere tiempo, paciencia y mucha compasión contigo mismo. En este primer bloque hemos puesto las bases, entender qué es el apego emocional y por qué es tan poderoso. En los siguientes vamos a entrar en el fascinante mundo de la neurociencia, en cómo tu cerebro y tu cuerpo participan en este lazo y cómo puedes empezar a recuperar tu libertad. Y quiero terminar con una reflexión. Si hoy estás aquí, escuchando o leyendo estas palabras, es porque algo dentro de ti quiere sanar. Confía en esa voz, es el inicio de tu transformación. Quiero llevarte ahora a un viaje fascinante, al interior de tu cerebro. Muchas veces pensamos que lo que sentimos es puramente emocional, como si fueran nubes pasajeras que no tienen explicación más allá de la sensibilidad. Pero la realidad es que cada pensamiento, cada emoción, cada apego
tiene una huella biológica, y comprender esto no solo es revelador, sino que también nos da poder, porque cuando entiendes qué ocurre en tu mente y en tu cuerpo, puedes empezar a tomar decisiones más libres. Cuando te enamoras, en tu cerebro ocurre una explosión química, entra en acción la dopamina, el neurotransmisor del placer, de la motivación, de la recompensa. Esa sensación de euforia cuando ves un mensaje en el teléfono, ese cosquilleo en el estómago antes de un encuentro, esa energía que parece infinita cuando piensas en la otra persona, todo eso tiene que ver con la dopamina, es como un subidón. Y claro, el cerebro, que está diseñado para buscar placer y evitar dolor, empieza a asociar a esa persona con bienestar inmediato. Pero aquí ocurre algo delicado. La dopamina funciona como un circuito de recompensa, parecido al que se activa en las adicciones. Cuanto más piensas en alguien, cuanto más recibes pequeñas señales de su atención, un mensaje, una llamada, una mirada, más reforzado queda ese circuito. Y llega un momento en que, aunque esa relación te genere sufrimiento, tu cerebro sigue pidiendo otra dosis. A la dopamina se suma la oxitocina, la llamada hormona del apego. Esta sustancia se libera especialmente en momentos de intimidad, en abrazos, en caricias, en las relaciones sexuales. La oxitocina genera calma, confianza, sensación de unión. Es maravillosa en vínculos sanos porque nos ayuda a crear lazos profundos y estables, pero en vínculos dañinos puede ser como un pegamento que no te deja despegar, aunque tu razón te grite que deberías hacerlo. Y hay otro actor fundamental, el cortisol, la hormona del estrés. Cuando sientes miedo a perder a alguien, cuando notas que se aleja, cuando percibes indiferencia o rechazo, tu cuerpo lo interpreta como una amenaza. Entonces el cortisol sube y con él aparecen la ansiedad, la obsesión, la dificultad para dormir. Fíjate qué paradoja, esa persona que debería darte calma, seguridad y alegría, se convierte en la causa de tu mayor inquietud. Y sin embargo te aferras más porque tu cerebro está convencido de que solo con su presencia bajarás la angustia. Todo esto crea un cóctel poderoso: dopamina que te engancha, oxitocina que te ata, cortisol que te asusta. No es extraño que el desapego resulte tan difícil. No es solo cuestión de fuerza de voluntad, sino de reeducar poco a poco a tu cerebro y a tu cuerpo. Déjame contarte algo que suelo decir en conferencias. Cuando intentas soltar a alguien, tu cerebro entra en una especie de abstinencia, como si fueras un adicto que de pronto se queda sin sustancia. Por eso al principio duele tanto, por eso aparecen las ganas irresistibles de buscar a la otra persona, de revisar sus redes sociales, de imaginar qué estará haciendo. No es que seas débil, es que tu cerebro está reclamando el circuito que había reforzado durante tanto tiempo. Y aquí viene la buena noticia: el cerebro es plástico, es decir, se puede moldear. Así como aprendió a asociar a esa persona con placer y calma, puede desaprenderlo y crear nuevas asociaciones. El reto está en darte tiempo y herramientas para que se creen esos nuevos caminos neuronales. Quiero que pienses en esto. Tu cerebro funciona como una especie de selva. Cada pensamiento, cada hábito es un sendero. Si repites una conducta, ese sendero se convierte en un camino marcado, fácil de recorrer. Cuando llevas meses o años pensando obsesivamente en alguien, ese camino está clarísimo en tu mente. Pero si decides dejar de transitarlo y empiezas a crear otros senderos, nuevos hábitos, nuevas relaciones, nuevas formas de vivir el presente, poco a poco la vegetación crecerá sobre el camino antiguo y será más difícil recorrerlo. Ese es el proceso del desapego, crear caminos nuevos en tu cerebro. Por eso entender lo que ocurre en tu interior es tan importante, porque muchas veces nos castigamos. ¿Por qué sigo pensando en él, ella? ¿Por qué me cuesta tanto? ¿Por qué no soy capaz de olvidarlo ya? Y la respuesta es que no eres un robot que pueda borrar recuerdos a voluntad. Eres un ser humano con un sistema nervioso complejo, con hormonas, con historia, con memoria emocional. Necesitas paciencia, pero también constancia. Algo que recomiendo es aprender a observar tus pensamientos sin juzgarlos. Cuando aparezca la imagen de esa persona, cuando surja el impulso de escribirle o buscarlo, no te castigues. Simplemente dite a ti mismo: mi cerebro está activando un camino antiguo, pero yo estoy construyendo uno nuevo. Ese pequeño cambio de perspectiva disminuye la culpa y te devuelve el poder. Además, quiero que entiendas que en todo proceso de desapego hay altibajos. Hay días en que sentirás fuerza, motivación, claridad, y habrá otros en los que parecerá que retrocedes, que vuelves al punto de partida. Pero no es cierto. Cada intento de resistir el impulso, cada momento en que eliges no buscar a esa persona, es un ladrillo más en la construcción de tu libertad. En este bloque hemos visto cómo tu cerebro participa en el apego emocional, cómo la dopamina te engancha, cómo la oxitocina te ata, cómo el cortisol te angustia. Y lo más importante, cómo puedes empezar a comprender estos mecanismos para no juzgarte y en cambio enfocarte en reeducar a tu mente. En el próximo bloque vamos a dar un paso más, vamos a diferenciar el amor verdadero del apego tóxico.
porque muchas veces confundimos intensidad con amor y dependencia con entrega, y es fundamental aprender a distinguirlos para poder amar de manera más libre y sana. Quiero detenerme en un punto crucial. Muchas veces creemos que lo que sentimos es amor, pero en realidad es apego. Y aquí está una de las confusiones más frecuentes y dolorosas en la vida emocional de las personas. Creemos que porque sufrimos mucho, porque pensamos constantemente en alguien, porque nos duele su ausencia, eso significa que lo amamos profundamente. Pero la verdad es que el amor verdadero y el apego tóxico son dos experiencias muy distintas. Quiero que pienses en esto. El amor verdadero te da paz, el apego te roba la calma. El amor verdadero es libertad, el apego es dependencia. El amor verdadero te impulsa a crecer, el apego te encierra en el miedo a perder. Voy a contarte cómo suelo explicarlo en consulta. Cuando una persona está en una relación marcada por el apego, suele mostrar conductas obsesivas, revisa constantemente el móvil, analiza cada palabra que el otro dice, busca señales de aprobación, tiene miedo al abandono. Su vida emocional gira en torno a lo que el otro hace o deja de hacer. Es como si su bienestar estuviera atado a los movimientos de esa persona. En cambio, cuando hablamos de amor sano, de amor verdadero, ocurre lo contrario. Sientes seguridad, confianza, serenidad. El otro no se convierte en tu fuente de valor, sino en un compañero de camino. Puedes estar con él, disfrutar, compartir, pero también puedes estar sin él y seguir siendo tú mismo. El amor verdadero no anula tu identidad, la potencia. El apego tóxico suele disfrazarse de intensidad, te hace sentir que lo que tienes es algo único, apasionado, irreemplazable. Nadie me hará sentir lo mismo, piensas. Y claro, como hemos visto en el bloque anterior, esa intensidad está reforzada por la química cerebral, dopamina, oxitocina, cortisol. Pero no confundas intensidad con amor. Lo intenso puede ser adictivo, pero no necesariamente sano. Déjame ponerte un ejemplo. Imagina dos fuegos. El primero es una hoguera bien hecha, madera ordenada, llama estable, calor que se mantiene en el tiempo. Ese es el amor verdadero. El segundo es una chispa que arde rapidísimo, que brilla mucho durante un rato, pero que enseguida se apaga y deja humo y cenizas. Ese es el apego tóxico. Al principio deslumbra, pero no se sostiene. Quiero que reflexiones conmigo. ¿Qué señales te dicen que lo que vives es apego y no amor? Si tu autoestima depende de lo que el otro piense o diga de ti, probablemente estás en el terreno del apego. Si sientes que no puedes ser feliz sin esa persona, eso es apego. Si te descubres tolerando faltas de respeto, maltrato o indiferencia por miedo a perderlo, eso no es amor. Si el miedo al abandono domina tu vida, estás atrapado en el apego. En cambio, el amor verdadero tiene otras características. Te sientes libre, aunque estés en pareja. Puedes expresar tus necesidades sin miedo a que te dejen. Sientes confianza en el otro y en ti mismo. Hay respeto, admiración y crecimiento mutuo. Me gusta insistir en algo. El amor verdadero no duele. Puede tener momentos de conflicto, claro, porque somos humanos y las relaciones siempre tienen retos, pero el amor sano nunca se basa en el miedo, en la manipulación o en el chantaje emocional. El apego, en cambio, está lleno de ansiedad, celos, control y sufrimiento. ¿Por qué caemos entonces en el apego? Muchas veces porque cargamos heridas no resueltas. Si en nuestra infancia sentimos abandono, rechazo o falta de atención, podemos crecer buscando en el otro la reparación de esa carencia. Queremos que la pareja sea el padre o la madre que no tuvimos, que nos dé la seguridad que nos faltó. Y claro, ninguna persona puede llenar ese vacío por completo. Ahí nace la frustración, la dependencia y el dolor. Quiero ser muy clara, no estás condenado a repetir esos patrones. El primer paso es identificarlos, reconocerlos y hacerte responsable de tu propia historia. Nadie más que tú puede darte la plenitud que necesitas. El amor de pareja es maravilloso, pero no puede sustituir al amor propio ni a la reconstrucción de tus heridas internas. Algunas personas me preguntan, ¿cómo sé si lo que siento es amor o apego? Y yo suelo responder, observa cómo te sientes cuando estás con esa persona y cuando no estás. Si estando con ella sientes calma, alegría, inspiración, probablemente estás en un vínculo sano. Si estando sin ella sientes vacío, ansiedad, desesperación, probablemente estás atrapado en el apego. En este punto quiero hacerte una invitación. Escribe una lista de las cosas que sientes en tu relación o en el recuerdo de esa persona. Luego marca cuáles te dan paz y cuáles te dan angustia. Esa lista puede ser muy reveladora, porque a veces nos convencemos de que lo que sentimos es amor, pero cuando lo ponemos por escrito nos damos cuenta de que lo que predomina es la ansiedad, y eso ya no es amor. No quiero que veas al apego como un enemigo, sino como un maestro. El apego tóxico viene a enseñarte dónde están tus heridas, qué necesitas trabajar en ti, qué patrones necesitas cambiar. Si lo observas con esa mirada, deja de ser solo dolor y se convierte en una oportunidad de crecimiento. En este bloque hemos distinguido entre amor verdadero y apego tóxico. El amor verdadero es libertad, confianza, serenidad. El apego es miedo, ansiedad y dependencia. Aprender a diferenciarlos es fundamental para poder amar en libertad. En el siguiente bloque vamos a profundizar en un tema muy importante, las heridas de la infancia y cómo influyen en nuestras relaciones, porque muchas de las dependencias emocionales que vivimos hoy tienen sus raíces en experiencias tempranas que marcaron nuestra forma de vincularnos, y entender esto es clave para sanar.
Quiero llevarte ahora a un terreno profundo, porque si de verdad quieres comprender por qué te cuesta desapegarte de alguien, necesitas mirar hacia atrás, a tu historia, a tus primeros años de vida. Muchas de las dependencias emocionales que vivimos en la adultez no nacen en la relación actual, sino que tienen raíces en nuestra infancia. Cuando nacemos, somos seres vulnerables, dependientes, frágiles, necesitamos cuidado, protección, contacto físico y emocional. A través de esas primeras experiencias aprendemos cómo es el mundo y cómo somos nosotros en ese mundo. Si recibimos amor constante, mirada atenta, brazos que sostienen, entonces nuestro cerebro y nuestro corazón graban la idea de que el mundo es un lugar seguro. Pero si esas experiencias fueron irregulares, frías o dolorosas, entonces crecemos con heridas que condicionan la forma en que nos relacionamos. Me gusta hablar de 5 heridas emocionales fundamentales que marcan nuestra vida: el abandono, el rechazo, la humillación, la traición y la injusticia. No todos las vivimos con la misma intensidad, pero casi todos cargamos alguna, y esas heridas, si no se reconocen y sanan, se convierten en lentes a través de los cuales miramos nuestras relaciones de adultos. Por ejemplo, la herida de abandono. Si de niño sentiste que no estabas acompañado, que no te prestaban atención, que te dejaban solo física o emocionalmente, probablemente creciste con un miedo enorme a que los demás se vayan. Entonces, cuando te enamoras, esa herida se activa, necesitas constantemente la presencia del otro, temes la distancia, vives con ansiedad ante cualquier señal de separación, y claro, eso genera apego tóxico. La herida de rechazo también es muy poderosa. Un niño que se sintió rechazado por sus padres, por compañeros, por figuras importantes, puede crecer creyendo que no merece ser amado, y cuando encuentra a alguien que le da atención, se aferra como si fuera lo único en el mundo. Esa persona se convierte en la prueba viviente de que vale, y entonces aparece la dependencia. Si me dejas, confirmarás que no valgo nada. La herida de humillación aparece cuando en la infancia se nos hizo sentir vergüenza por lo que éramos, por lo que hacíamos, por nuestro cuerpo, nuestras emociones o nuestras necesidades. Esa herida hace que en la adultez busquemos personas que nos hagan sentir aceptados, que nos devuelvan dignidad, pero muchas veces acabamos atrayendo vínculos que reproducen la humillación, porque el inconsciente busca repetir para sanar, aunque el resultado sea volver a sufrir. La herida de traición nace cuando de pequeños sentimos que alguien en quien confiábamos nos falló, promesas incumplidas, engaños, infidelidades en la familia. Esa experiencia marca una gran dificultad para confiar en la adultez, pero paradójicamente también puede generar vínculos de control excesivo. Vigilamos, desconfiamos, nos aferramos porque tememos que nos vuelvan a traicionar, y ese control es otra forma de apego. Por último, la herida de injusticia. Cuando un niño crece en un ambiente donde siente que no recibe lo que merece, que es tratado con desigualdad, que su esfuerzo no se reconoce, puede desarrollar en la adultez una fuerte necesidad de que alguien le haga justicia, de que finalmente sea valorado. Entonces busca en la pareja esa reparación, y si no la recibe se frustra, pero a la vez se queda enganchado intentando conseguirla. Quiero que entiendas esto: no estás condenado por tus heridas. Ellas explican tu manera de relacionarte, pero no te determinan. Lo importante es reconocerlas, porque cuando no eres consciente de ellas, gobiernan tu vida desde la sombra, pero cuando las traes a la luz, puedes empezar a sanarlas. Te propongo un ejercicio. Piensa en la relación de la que quieres desapegarte. Hazte la pregunta: ¿qué herida de mi infancia se activa aquí? ¿Abandono, rechazo, humillación, traición o injusticia? Escríbelo, reflexiona. Puede que te sorprenda descubrir que lo que duele no es solo la persona en sí, sino lo que representa para ti. Esa pareja en realidad es como un espejo que te muestra una herida antigua que aún no has cerrado. Déjame compartirte un ejemplo que vi en consulta. Una mujer me decía: sé que mi pareja no me trata bien, me ignora, me habla mal, pero no puedo dejarlo. Al profundizar en su historia, descubrimos que de niña había crecido con un padre ausente emocionalmente. Entonces, aunque su pareja actual la hacía sufrir, ella no podía soltarlo, porque inconscientemente estaba buscando que finalmente ese hombre la mirara y le diera el amor que su padre nunca le dio. ¿Lo ves? No era amor verdadero, era la herida de abandono buscando reparación. Por eso es tan importante hacer este viaje hacia atrás, no para quedarnos atrapados en el pasado, sino para comprender, porque comprender nos da claridad y nos permite liberarnos de culpas. Cuando entiendes que tu apego actual no es un fallo de carácter, sino la consecuencia de una herida antigua, puedes dejar de juzgarte y empezar a trabajar en sanar. ¿Cómo se sanan esas heridas? Lo primero es reconocerlas, como te decía. Lo segundo es darles voz, escribir, hablar, expresar lo que dolió. Lo tercero es empezar a darte a ti mismo aquello que no recibiste. Si sufriste abandono, aprende a acompañarte, a estar contigo en tus momentos difíciles. Si sufriste rechazo, empieza a aceptarte tal y como eres. Si sufriste humillación, trata con respeto a tu propio cuerpo y tus emociones. Si sufriste traición, construye confianza en ti mismo antes de exigirla en los demás. Si sufriste injusticia, trabaja en valorar tus propios esfuerzos sin esperar validación externa. Recuerda, nadie puede borrar tu pasado, pero tú sí puedes decidir qué hacer con él.
Tus heridas pueden ser cadenas que te atan o pueden convertirse en maestros que te guían hacia una vida más libre. En este bloque hemos explorado cómo las heridas de la infancia influyen en nuestras relaciones adultas y en los apegos emocionales. Hemos visto que muchas veces no nos apegamos solo a una persona, sino a lo que esa persona representa en nuestra historia emocional. En el próximo bloque vamos a hablar de la trampa de la idealización, cómo nuestra mente construye una versión irreal del otro y cómo esa idealización nos mantiene enganchados incluso cuando la relación ya no es sana. Quiero hablarte ahora de un mecanismo muy sutil y poderoso que nos mantiene atrapados en relaciones que ya no nos hacen bien, la idealización. Todos, en mayor o menor medida, hemos caído en esta trampa mental. La idealización consiste en construir, en nuestra cabeza, una versión irreal de la otra persona, y lo más curioso es que muchas veces sufrimos más por esa versión inventada que por la persona real. Déjame ponerte un ejemplo muy gráfico. Imagina que tienes delante un cuadro. Ese cuadro es la persona tal como es, con luces y sombras, con virtudes y defectos. Pero tu mente, en lugar de mirar el cuadro completo, se obsesiona con una parte, los colores más brillantes, las pinceladas más hermosas, y entonces poco a poco borras mentalmente las zonas oscuras, los errores, las imperfecciones. Terminas creando un cuadro idealizado perfecto que nunca existió en la realidad. Eso es lo que ocurre con la idealización. Cuando te apegas emocionalmente a alguien, no te aferras tanto a lo que esa persona es, sino a lo que crees que es, o a lo que podría llegar a ser. Vives enamorado de un potencial, de una promesa, de una expectativa, y claro, eso genera un círculo vicioso. Como la realidad nunca coincide con tu fantasía, siempre estás esperando que el otro cambie, que cumpla lo que tú has proyectado. La idealización tiene varias formas. Una de ellas es recordar solo lo positivo. Después de una ruptura, muchas personas me dicen, pero es que tuvimos momentos maravillosos, y es cierto, seguramente los hubo, pero olvidan las discusiones, la indiferencia, las lágrimas, el dolor. La mente selecciona recuerdos, como si fuera un editor de cine que corta las escenas desagradables y solo deja lo bonito. El problema es que ese montaje no refleja la película completa. Otra forma de idealización es inventar excusas para justificar lo injustificable. Por ejemplo, me habla mal porque está estresado en el trabajo, me ignora porque tiene miedo a comprometerse, no me escribe porque es muy independiente. Buscamos explicaciones que encajen con la versión idealizada porque aceptar la realidad duele. También está la idealización del futuro. Cuando cambie todo será diferente. Cuando madure me tratará bien. Cuando pase esta etapa por fin seremos felices. Es como vivir siempre esperando, como si la felicidad estuviera en una versión futura que nunca llega. Quiero decirte algo con toda claridad. Nadie cambia porque tú lo esperes. Las personas solo cambian cuando ellas mismas deciden hacerlo. Y vivir atrapado en la espera de un futuro ideal es una de las formas más dolorosas de apego. La idealización se alimenta de la falta de autoestima. Cuando no estás seguro de tu propio valor, tiendes a exagerar el valor del otro. Lo pones en un pedestal, lo ves como alguien casi perfecto, y te sientes pequeño a su lado. Y entonces, cuanto más arriba lo colocas, más difícil te resulta soltarlo, porque piensas que nunca encontrarás a alguien igual. Pero recuerda, no te estás despidiendo de un ser perfecto, sino de una construcción mental que tú mismo has creado. Me gusta recordar una frase: cuando idealizas a alguien, no te enamoras de la persona, te enamoras de tu proyección sobre ella. Y eso explica por qué, cuando finalmente ves la realidad, te sorprendes tanto. ¿Cómo no me di cuenta antes? No es que no lo vieras, es que no querías verlo. La idealización funciona como un velo que tapa lo que duele. ¿Cómo salir de la trampa de la idealización? El primer paso es mirar la realidad completa. Haz una lista con las cualidades que te gustan de esa persona, pero también con aquellas que te hacen daño. Escríbelas sin filtros. Muchas veces, ver por escrito los defectos que negabas puede ser un choque de realidad que te ayude a desapegarte. El segundo paso es aceptar la incoherencia. Esa persona puede tener cosas maravillosas y al mismo tiempo ser incapaz de darte lo que necesitas. No se trata de negar lo bueno, sino de reconocer que lo bueno no compensa lo malo. Puedes agradecer lo que compartieron, pero también aceptar que la relación no es sana para ti. El tercer paso es dejar de alimentar el mito. Cada vez que tu mente empiece a idealizar, detente y recuerda un hecho concreto que muestre la otra cara de la moneda. Si piensas era tan cariñoso, recuérdate, pero también me ignoraba durante días. Si piensas me hacía reír mucho, recuérdate, pero también me hacía llorar demasiado. No es cuestión de demonizar, sino de equilibrar la visión. Quiero confesarte algo. A todos nos cuesta dejar ir la idealización. Incluso sabiendo lo que sé, he vivido momentos en los que mi mente quería quedarse con la versión bonita de alguien. Y tuve que recordarme a mí misma que la realidad siempre es más sabia que la fantasía. Al final, cuando sueltas la idealización, descubres que lo que te ataba no era la persona en sí, sino la historia que tú habías creado, y esa historia puedes dejar de contarla. En este bloque hemos visto cómo la idealización nos atrapa. Recordamos solo lo positivo, justificamos lo negativo, esperamos un futuro que no llega. Y lo más liberador es darnos cuenta de que la idealización está en nuestra mente, no en la realidad. Eso significa que tenemos el poder de desmontarla. En el próximo bloque vamos a hablar del proceso de duelo emocional, cómo aceptar, llorar y soltar.
Porque desapegarse de alguien que amas implica transitar un duelo y entender sus fases puede ayudarte a no sentirte perdido en el camino. Quiero hablarte de algo fundamental en el camino del desapego, el duelo. Porque aunque la otra persona no haya muerto, una ruptura o un desapego se vive como una pérdida, y toda pérdida necesita un proceso de duelo. Muchas veces sufrimos más porque resistimos ese proceso, porque queremos evitar el dolor, porque nos decimos ya debería haberlo superado, en lugar de aceptar que necesitamos transitar por distintas etapas.